Fue coordinadora para Venezuela del proyecto de documentos de arte latinoamericano del siglo XX, Archivo Digital y de Publicaciones, Center of the Arts de América, Centro Internacional para las Artes del Continente, con sede en Houston. También fue directora ejecutiva de la Fundación Gego de Caracas entre 1998 y 2006. Desde allí organizó exposiciones, además de proyectos editoriales y audiovisuales centrados tanto en la investigación como en la documentación de la obra del artista. Manrique estudió en la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Ha sido curadora de diversas exposiciones y autora de textos para catálogos y libros. Además, ha impartido clases de literatura, diseño gráfico e historia del arte en diversos centros educativos. Uno de los proyectos académicos más recientes de Manrique es la coordinación y realización del catálogo razonado del artista Gego. Actualmente se desempeña como curadora de la colección de la Fundación Gego, Caracas. Y bueno, la bienvenida a Bárbara y a toda la gente de la Fundación de su casa, igualmente a los del TAGA. Y al público, por supuesto. Mil gracias. Gracias, Silvia. Gracias por la invitación, me encanta estar aquí, gracias al TAGA, gracias a la Hacienda. Para mí es muy importante hacer esta presentación de Gego porque vamos a ver, bueno, un panorama muy general de una obra que es poco conocida dentro de su trayectoria. No tan poco conocida como poco estudiada a profundidad, y es algo que es una deuda que tenemos con la obra de Gego. Entonces, en ese sentido, nuestra charla del día de hoy va a centrarse especialmente en la trayectoria de Gego dentro de las artes gráficas. En ese sentido, vamos a ver un panorama general de los géneros que cultivó, en dónde y con quién obtuvo su formación, dónde realizó el conjunto más importante de esta obra y con quienes compartió estas búsquedas y sus logros. Eso no significa que la vamos a ver aislada de su trabajo, o sea, de su trabajo completo, puesto que en la expresión gráfica de Gego vamos a encontrar una representación más que significativa de los que fueron sus intereses, sus preocupaciones, experimentación y objetivos. Para quienes no están familiarizados con la vida y obra de Gego, quisiera hacer una pequeña reseña biográfica. Gego nació en Alemania, en Hamburgo, en el año 1912. Estudió arquitectura e ingeniería en la Universidad Técnica de Stuttgart, que hoy es, en la Escuela Técnica de Stuttgart, que hoy es una universidad. Gego provenía de una familia judía que en el año 1939 se ve forzada a emigrar, a salir de su país natal. Antes de que comenzara la guerra tuvo esa suerte de poder huir del país y por cuestiones del destino llega a Venezuela. ¿Qué pasó algo aquí? Llega a Venezuela en el año 1939. Cuando llega al país, Gego era arquitecto, como antes les dije, arquitecto e ingeniero, y comienza a trabajar en freelance, en algunas construcciones, en algunos proyectos. Son trabajos escasos, son trabajos breves, hasta que conoce a Ernest Runs, que va a ser su esposo, con el cual va a tener 2 hijos, Tomás y Bárbara, y con el que va a fundar una fábrica de muebles y de fabricación de lámparas. Ellos finalmente se divorcian en el año 1952. Gego adquiere la nacionalidad venezolana y también va a conocer al diseñador gráfico y artista plástico de origen lituano Gerd Leufer, quien se convertirá en su pareja de por vida. No hay duda que el encuentro de Gego con Leufer fue fundamental para el rumbo que entonces va a tomar su vida, puesto que se va a dirigir exclusivamente entonces a las artes plásticas y a la docencia en ese campo. Gego ejerció la docencia en importantes instituciones, ahí están Gego y Leufer, y Gego va a dedicarse a la docencia
importantes instituciones educativas, como son la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas, entre el año 58 y 60, en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Arquitectura, también va a estar entre el 60 y el 72, y lo que va a ser su más larga experiencia docente, que va a ser en la Fundación Instituto Neumann INSE, al cual va a dedicar muchos años, entre el 64 y el 77. Además, ella fue miembro fundador de esta institución. Gego recibió varios reconocimientos en nuestro país, entre ellos el Premio Nacional de Dibujo y también fue Premio Nacional de Artes Plásticas en 1976. Gego vive en Venezuela hasta el momento de su fallecimiento, el cual se va a producir en septiembre de 1994. Ese mismo año, a finales de año, sus hijos y sus nietos van a formar la Fundación Gego, justamente para preservar el legado de su obra, ¿no? Conservar y divulgar el legado de su obra. Entonces, como hemos mencionado, Gego se inicia en el mundo de las artes gráficas de mano de Gerd Leufer. Como vimos en la charla de la vez pasada con Elizabeth Bunz, Gerd Leufer era una persona que ya venía, él era diseñador gráfico y artista plástico, él venía ya con una formación desde Alemania, una formación fuerte en las artes gráficas. Había estudiado en la Escuela Superior de Diseño en Hannover y luego se va a formar también en Múnich. Había trabajado como diseñador gráfico, o sea, tenía una experiencia no solamente teórica, sino más práctica. Había estudiado para varias casas, había sido jefe de taller de diseño de una importante empresa gráfica, había trabajado con editoriales alemanas. Por lo tanto, entonces su conocimiento era bastante sólido. Él va a iniciar a Gego en las artes plásticas justamente cuando ellos deciden retirarse a este pueblo de Tarmas en el litoral central. Ahí se van a dedicar, o Gego se va a dedicar exclusivamente al arte. No va a hacer otra cosa, sino ya se aleja de cualquier otra actividad que no fuera el arte plástica y el diseño, y después, posteriormente, la docencia. Va a iniciarse en las artes plásticas con una prensa casera que ellos van a tener allí, y van a hacer sobre todo silografías, que son grabados de madera, y linóleo también. De esta obra solamente conservamos, o se conserva en la Fundación Gego, estas obras tempranas, que son prácticamente un juego, un tanteo, una experimentación. Estas son tarjetas de Navidad que hacía Gego con silografías, con grabados de madera. Pero ya ahí vemos cómo Gego comienza a perfilar lo que va a ser su lenguaje plástico. Aquí vemos ya una forma que se van haciendo cada vez más geométricas, más abstractas, va despojando, ¿no? El arte figurativo de cosas, de adorno, y va concentrándose cada vez en eso, ¿no? En la experimentación con la abstracción, con la geometría. Sobre todo va llegando a ver cómo esas formas geométricas van funcionando en el espacio. Vean inclusive que aquí la perspectiva es muy graciosa, es una perspectiva ingenua, que para ser un arquitecto es bien curioso, ¿no? Pero es una forma de jugar con las formas y el espacio será entonces el gran universo en el que Gego va a explorar. Entonces ven ahí como ya con esta técnica de la silografía empieza, ¿no? Como a extraer cosas, a despojarse, y va variando su lenguaje plástico. Y aquí vemos además cómo juega con los colores, la estampación. Hay mucho de experimento y juego. Ya aquí, un poco después, unos años después, ya vemos que va más concentrada al geometrismo, vemos ya un juego de la línea con las formas, y vemos también cómo ya hay juego de tensiones, ¿no? De contrapesos, con las formas. También vemos también que hay, y eso va a ser una constante en la gráfica de Gego, un carácter siempre más artesanal que mecánico. O sea, y eso inclusive en las técnicas más exquisitas de la gráfica, ella siempre va a tener como esa gracia, como ese dejo de la artesanía, de la huella de la mano
del artista sobre la obra. Ya para el año, también estas son obras de esa época de Tarma, estos son monotipos, o sea, una sola impresión que se hace de la obra. Aquí la vemos figurativo y ya vemos esas atmósferas que van a ser claras en esa obra, pero también el juego más lineal y de formas abiertas. Y vemos como ya hay reserva de espacio, del espacio vacío, que va a ser muy importante para la obra de Guedo. En este caso, en esta obra se llama La Lechuza, que es figurativa, pero aquí ya la vemos también en una obra ya francamente abstracta. Entonces vemos cómo hay las líneas, están esos espacios cubiertos, y esa reserva de los espacios vacíos, que como dije, va